Lo que estás a punto de escuchar cambió para siempre la vida de una familia común. Un niño de 4 años, 3 días perdido en el bosque y una presencia que ningún adulto ha sabido explicar. Esta es la historia de Mateo Herrera y del milagro de la Virgen de Guadalupe que dejó sin palabras incluso a los más escépticos. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves y qué hora es ahí en este momento. Quiero saber hasta dónde están llegando los prodigios de la Madre del Cielo. ¿Conoces ese tipo de familia que parece casi demasiado perfecta? 2 coches en la cochera, un perro que ladra en el patio, un hijo único jugando entre macetas y bicicletas. La familia Herrera Ríos era exactamente así. Andrés Herrera tenía 37 años y trabajaba como técnico electricista para una empresa de mantenimiento en la Ciudad de México. El tipo de hombre que usa camisa de cuadros y botas de seguridad, que sigue una rutina predecible, que casi nunca pide días libres, no porque ame el trabajo sino porque aprendió a resolver, sostener, mantener todo en marcha. Lucía Ríos tenía 34 y era enfermera de turno matutino en un centro de salud. Amaba a sus pacientes, amaba ese instante en que en los ojos de alguien aparece alivio y la respiración se hace más lenta porque el dolor afloja. Pero en los últimos meses, algo la inquietaba profundamente. Se daba cuenta de que estaba viendo más a sus pacientes que a su propio hijo. Y luego estaba Mateo, recién cumplidos los 4. Pelo castaño siempre un poco alborotado, por más que Lucía intentara peinarlo. Ojos curiosos que parecían preguntar 1000 cosas por minuto. El tipo de niño que se detiene a mirar a las hormigas cargando migas y piensa que es lo más fascinante del mundo. Mateo estaba en esa etapa en la que todo es una aventura. Una caja de cartón se convertía en castillo. Una rama se volvía espada. Su imaginación trabajaba a toda marcha, convirtiendo lo ordinario en algo mágico. El jueves por la noche, mientras Andrés lidiaba con el tráfico del periférico rumbo a casa, Lucía tuvo una idea. Vámonos de día de campo el sábado, dijo por teléfono, con una ilusión sencilla en la voz. Cuando Andrés por fin llegó, casi a las 8, ya se estaba aflojando las botas y mirando la carpeta de órdenes y bitácoras que había traído. Lu, me asignaron guardias y tengo que revisar estas instalaciones el fin de semana. Andrés. Lucía se puso frente a él con una calma firme. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo como familia? Algo que no fuera devorar la cena a las prisas y acostar a Mateo. Andrés abrió la boca para responder. La cerró. No pudo recordar. Un día, continuó Lucía. Solo un día. Sin trabajo, sin teléfono, nada. Solo nosotros 3. Andrés miró hacia la sala, donde Mateo estaba construyendo una ciudad de bloques con puentes y túneles, totalmente absorto. El niño estaba creciendo muy rápido. 4 ya. Pronto la primaria, luego la adolescencia y después quién sabe. Está bien, dijo por fin. Sábado de picnic. La sonrisa de Lucía valió cada pendiente que Andrés tendría que resolver el lunes. Sábado amaneció con ese cielo de septiembre que parece hecho a la medida. Azul claro, unas cuantas nubes blancas, temperatura perfecta, ni demasiado calor ni demasiado frío. Afuera olía a pan recién horneado y a pino lejano, y dentro de casa todo parecía prometer un día simple y bueno. Lucía preparó tortas de jamón con queso y aguacate. Las favoritas de Mateo. Empacó agua de Jamaica fría, plátanos, fresas dulces ya lavadas y un paquete de galletas María. Andrés revisó la mochila 3 veces, con esa manera metódica que tenía para todo. Botiquín de primeros auxilios, repelente para insectos, suéter ligero para el niño, mapa impreso del parque, teléfono con batería completa, una linterna pequeña por si acaso. Papá, ¿vamos a ver venados?, preguntó Mateo desde su sillita mientras avanzaban por la carretera rumbo al bosque. Ojalá que sí, respondió Andrés con una sonrisa. Pero si los vemos, solo los miramos de lejos y sin hacer ruido. ¿Y si un venado quiere ser mi amigo? Lucía se giró desde el asiento del copiloto, divertida. Los venados viven libres, corazón. Los miramos desde lejos y los dejamos en paz. Llegaron al Parque Nacional Desierto de los Leones alrededor de las 10 de la mañana. Era uno de esos parques amplios que atraen familias cada fin de semana. Tenía áreas de picnic cerca de la entrada, baños limpios, senderos bien señalizados con distintos niveles de dificultad y un olor a pino y tierra húmeda que lo llenaba todo. Había algunas familias dispersas, niños en bicicletas pequeñas, parejas caminando con termos de café. No estaba lleno. Perfecto. Lucía extendió una manta de cuadros bajo un oyamel ancho. El sol se filtraba entre las ramas como polvo de oro.
Mateo ya estaba explorando, observando piedritas, recogiendo palitos, siguiendo el vuelo bajo de una mariposa café. Mateo, no te vayas lejos, alcanzó a decir Lucía sin sonar alarmada. Ya sé, mamá, contestó él sin dejar de mirar el suelo. Andrés comenzó a sacar las cosas de la mochila cuando se detuvo de golpe. Olvidé el bloqueador en el coche. ¿En serio?, suspiró Lucía, entre resignada y divertida. Perdón. Ahorita regreso. Andrés ya iba de camino al estacionamiento, a unos 50 metros, cruzando la veredita principal. Lucía siguió acomodando la manta, abrió la canasta, ordenó las tortas envueltas en servilletas, puso a un lado el termo con la jamaica. Mateo estaba a unos 5 metros, agachado, concentrado en algo que brillaba entre la hojarasca. Lucía bajó la mirada un instante, solo un instante, para abrir el recipiente de las fresas. Cuando volvió a mirar hacia el frente, Mateo ya no estaba. Mateo. Nada. Mateo, ahora un poco más fuerte. Silencio. Lucía se puso de pie. Sintió el corazón acelerarse como si hubiera tropezado. Miró alrededor. Unos cuantos árboles, la vereda ahí mismo, otras familias platicando. Mateo. Las otras familias voltearon. Una mujer se levantó de su mantel. ¿Todo bien? Mi hijo. Estaba aquí mismo. Mateo. Andrés venía de regreso con el bloqueador cuando vio a Lucía correr y gritar. Soltó el frasco y echó a correr. ¿Qué pasó? Estaba aquí. Aquí mismo. Andrés, aparté la vista un segundo. Hay momentos en que el mundo se da la vuelta y uno entiende que algo está terriblemente mal. Eso le sucedió a Lucía en ese instante. Andrés ya corría hacia la vereda, llamando por su nombre al niño. Lucía se fue hacia el otro lado. Otros padres comenzaron a ayudar, llamando, buscando entre arbustos, detrás de troncos, asomándose a los recodos del sendero. Pasaron 10 minutos. Nada. Andrés llegó al módulo de guardaparques casi sin aliento. Mi hijo, 4 años, desapareció del área de picnic. El guardaparque, un hombre mayor de gorra verde llamado don Ramiro, tomó la radio de inmediato. Atención a todas las células, tenemos menor extraviado, varón, aproximadamente 4 años, última vez visto en área de picnic junto a la entrada principal. Inician protocolo. Repito, inician protocolo. Así comenzó todo. Durante las primeras 2 horas todavía había esperanza de que Mateo solo se hubiera alejado un poco, que estuviera escondido detrás de algún tronco jugando, que apareciera en cualquier momento con esa sonrisa de quien no entiende por qué los mayores se preocupan. Pero a medida que avanzaban los minutos y las voces se multiplicaban sin respuesta, la realidad empezó a imponerse como un peso frío sobre el pecho de todos. Para las 2 de la tarde ya había 30 voluntarios peinando el área, guardaparques, corredores de montaña, ciclistas que se detuvieron a ayudar, gente que simplemente escuchó y llegó. Para las 4 llegaron los binomios caninos. 3 pastores alemanes entrenados en búsqueda y rescate. Kira, Rex y Tango. Tomaron el olor de una playera de Mateo que Lucía traía en la cajuela. Los perros bajaron la cabeza, olfatearon el viento y se lanzaron a la vereda. El rastro condujo hasta una bifurcación. Un camino seguía hacia la zona familiar, ancho y transitado, con señalamientos claros. El otro se internaba hacia el bosque más cerrado, entre pinos, oyameles y hojarasca que crujía al mínimo paso. Los perros marcaron el bosque denso. Lucía sintió que las piernas no le respondían. ¿Por qué se fue por ahí? ¿Por qué? Nadie tuvo respuesta. Cuando el sol comenzó a hundirse detrás de las copas, la temperatura cayó. De 22 grados del día a 7, quizá menos en las hondonadas. Un niño de 4 años con playera y short. Lucía no pudo contener el llanto. Va a tener frío. Va a tener muchísimo frío. Andrés la sostuvo por los hombros, pero a él también le temblaban las manos. Lo van a encontrar. Lo van a encontrar. Su voz sonó hueca, como si intentara convencerse a sí mismo. A las 8 de la noche, don Ramiro, el jefe de los guardaparques, se acercó a hablar con ellos. Necesitan ir a casa y descansar un poco. No. Lucía casi gritó. No me voy. Señora, la búsqueda seguirá toda la noche. Tenemos equipos con lámparas, cámaras térmicas, cuerdas, radios en todas las veredas. Pero usted necesita. Me quedo, dijo Lucía con una firmeza que no admitía réplica. Andrés improvisó un campamento en el estacionamiento. Sacó cobijas del coche, un par de chamarras, puso 2 botellas de agua a un lado.
Lucía se sentó mirando fijo la boca del sendero como si a fuerza de mirarla pudiera traer a Mateo de vuelta. Cada crujido entre los árboles era una chispa de esperanza. Cada voz a lo lejos le hacía saltar el corazón. Siempre terminaron siendo falsas alarmas. El frío subió desde el suelo como una niebla. Alguien llevó café en vasos de unicel. Los equipos entraban y salían marcando cuadrículas con cinta fosforescente. El silbato de los brigadistas sonaba a intervalos. Radio a base, aquí célula 3, negativo en el Barranco Chico. Cambio. A las 3 de la mañana, cuando el cansancio ya pesaba como piedra, Lucía por fin dijo lo que traía atorado en la garganta. Es mi culpa. Lu, no. Aparté la vista. Aparté la vista. Sollozó. ¿Qué clase de madre soy? Un segundo. Solo un segundo. Y perdí a mi hijo. Andrés la jaló hacia su pecho. Los dos lloraron en silencio. No fue tu culpa. Fue un accidente. Las palabras sonaron vacías. Porque al final lo único que importaba era que Mateo estaba allá afuera, solo, en la oscuridad y el frío, y ellos no podían hacer nada. El domingo amaneció con neblina baja y un aire que mordía la piel. La búsqueda se había ampliado. Ya eran más de 100 personas, equipos organizados por sectores, mapas plastificados sobre una mesa plegable, listas de verificación, marcas en los troncos para no repetir zonas. Un helicóptero sobrevolaba con reflector, buscando claros entre las copas. Drones con cámara térmica avanzaban sobre barrancas y cañadas donde nadie podía entrar de noche. A las 9 llegó doña Carmen, la madre de Lucía. Una mujer de poco más de 60, canas recogidas en un chongo, un rosario siempre en la bolsa. Abrazó a su hija sin decir palabra. ¿Qué podía decir? Se acomodó dentro de la camioneta y empezó a rezar. Ave María tras Ave María, los dedos corriendo por las cuentas como quien se aferra a una cuerda en medio del río. Andrés miró desde cierta distancia. Nunca había sido religioso. Si alguien le preguntaba, decía que era agnóstico. Ni creía ni descreía. Simplemente no pensaba mucho en eso. Pero ahora, al ver a su suegra orar con esa convicción tranquila, sintió algo extraño. No era fe. No exactamente. Era una necesidad urgente de un puerto donde sostenerse. Era más bien desesperación, la búsqueda de cualquier puerto donde amarrarse. La tarde del domingo fue brutal. Descubrieron que la zona donde los perros habían perdido el rastro incluía un arroyo con corriente fuerte, piedras cubiertas de musgo y agua helada que bajaba desde la sierra. Don Ramiro trató de explicarlo con cuidado. Si intentó cruzar. No necesitó terminar la frase. También había reportes recientes de coyotes y de huellas viejas de puma en un tramo alto. No suelen acercarse a la gente, dijo, evitan el ruido. Pero un niño pequeño, asustado. Y luego estaban las barrancas. No gigantes, pero una caída de 10 o 15 metros bastaba. Lucía dejó de comer, dejó de hablar. Se sentó frente al bosque como si pudiera ver a través de los troncos. Doña Carmen siguió rezando. Andrés, por primera vez desde que tenía 12 años, intentó rezar también. No sabía cómo. Las palabras no salían. Pero esa noche, solo en el coche, mientras Lucía por fin dormía rendida, susurró con la frente apoyada en el volante. Si hay alguien escuchando, quien sea, por favor, protege a mi hijo. Es solo un niño. No entiende. Por favor. La voz se le quebró y lloró en silencio, con las manos apretadas al volante. Lunes, 48 horas. La búsqueda continuó, pero había algo distinto en el aire. Los oficiales hablaban en tonos más bajos. Los voluntarios evitaban mirar de frente a Andrés y a Lucía. Todos conocían las estadísticas. Un niño de 4 años no sobrevive 3 noches solo. No con temperaturas que caen a 6 o 7 grados, no sin comida, sin agua segura, sin refugio. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. Lucía estaba sentada en el suelo del estacionamiento, con las rodillas recogidas y el rostro oculto. Ya no lloraba. Era peor que eso. Un silencio vacío, como si algo se hubiera roto por dentro. Doña Carmen se arrodilló a su lado, pasando los dedos por las cuentas. Virgencita de Guadalupe, susurró. Protege a ese niño. Donde esté, cúbrelo con tu manto de estrellas. No lo dejes solo, te lo ruego. Martes, 7:23 de la mañana. El sol comenzaba a levantarse y tendía una luz dorada entre los pinos.
Uno de los equipos de búsqueda estaba en un área que ya habían cubierto antes, más adentro del bosque, aproximadamente a 6 kilómetros del área de picnic, terreno difícil, subidas y bajadas, raíces como dedos que tropezaban. De pronto, una de las perras, Kira, se detuvo en seco. Levantó el hocico, olfateó el aire y empezó a ladrar con urgencia. Kira marca, avisó el manejador por radio. El equipo echó a correr detrás de ella. Llegaron a un pequeño claro, la luz filtrándose entre las copas, pasto alto moviéndose apenas con la brisa y, en medio del claro, sentado como si esperara a alguien, estaba Mateo. Vivo. El paramédico del equipo parpadeó, incrédulo. Corrió, se arrodilló junto al niño. Mateo, ¿estás bien? El niño lo miró y sonrió. Sonrió. Hola, dijo como si nada hubiera pasado, como si no hubiera pasado 3 días y 3 noches perdido en el bosque. El paramédico tomó la radio con las manos temblorosas. Base, lo tenemos. Repito, lo tenemos. Está consciente. Está bien. La voz del paramédico titubeó por la incredulidad. La ambulancia llegó al hospital poco más de 20 minutos después. Lucía y Andrés ya esperaban en urgencias cuando la camilla pasó frente a ellos. Lucía vio a su hijo y se derrumbó, no de tristeza, sino de un alivio tan intenso que las piernas no le sostuvieron. Mi niño, mi niño. Mateo la miró y levantó la mano en un saludo pequeño. Hola, mamá. Como si hubiera venido del parque y nada más. En el Hospital Infantil de México, el equipo médico comenzó las valoraciones. La doctora Morales, pediatra con 28 años de experiencia, hizo la evaluación inicial. Temperatura corporal normal. Hidratación ligeramente baja, pero sin compromiso. Lesiones, algunos raspones superficiales en piernas y antebrazos, nada profundo. Signos de hipotermia, ninguno. Saturación de oxígeno estable, frecuencia cardíaca dentro de rango para su edad. La doctora llamó a Lucía y a Andrés a una sala aparte. No lo entiendo, dijo con franqueza. 3 noches a esa temperatura, un niño de 4 años no regula el calor como un adulto. Debería estar en hipotermia importante. Debería. Pero no está, susurró Lucía con lágrimas escurriendo. No, no lo está, doctora. Morales negó con la cabeza, revisando de nuevo la hoja. Es extremadamente inusual. Entró una enfermera con una bandeja. Doctora, noté algo raro. ¿Qué cosa? Las manos. Mire. Les mostró las manos de Mateo. Estaban sorprendentemente limpias. Las uñas sin tierra. Un niño que pasa 3 días en el monte. La enfermera vaciló. Debería estar cubierto de mugre, con tierra bajo las uñas, en la cara, en la nuca. Pero él no. Incluso su ropa huele. ¿A qué? A rosas, dijo en voz baja, como si no se atreviera a afirmarlo en alto. Es como si alguien lo hubiera limpiado. La doctora Morales no tuvo explicación. Esa tarde, Mateo despertó de una siesta corta. Lucía estaba junto a la cama, sosteniéndole la mano. No la había soltado desde que llegaron. Hola, mamá, dijo adormilado. Hola, mi amor. Lucía le acarició la frente. ¿Tuviste mucho miedo? Mateo pensó un instante. Un poquito al principio, cuando se hizo de noche. ¿Y después? Después, la señora dijo que todo iba a estar bien. Lucía se quedó sin aire por un segundo. ¿Qué señora, Mateo? La señora bonita, la de azul, respondió con naturalidad. Andrés, que tomaba café cerca de la ventana, casi dejó caer el vaso. Mateo. Se acercó despacio. Hijo, no había nadie en el bosque contigo. Buscamos. Todos buscaron. Mateo frunció el ceño, confundido. Pero sí estaba, papá. Se quedó conmigo. Lucía y Andrés se miraron en silencio. Al día siguiente llamaron a una psicóloga infantil para hablar con Mateo. Se sentó con él en un cuarto colorido, lleno de juguetes y dibujos. Hola, Mateo. Me llamo Patricia. Si quieres puedes decirme Pati. Hola, Pati. Mateo, todos estamos muy contentos de que hayas vuelto, pero queremos entender qué pasó. ¿Nos cuentas? Vi una ardilla. Luego la seguí corriendo. Y luego ya no supe dónde estaba. ¿Y te asustaste? Llamé a mi mamá pero no contestó. ¿Qué hiciste después? Caminé, intenté encontrar el camino, pero todo se veía igual. Y cuando se hizo de noche. Mateo se quedó callado un momento. Entonces me dio más miedo porque no me gusta la oscuridad.
¿Y fue cuando viste a la señora? Sí. Era bonita, dijo Mateo. Y olía a flores, como a rosas. ¿Qué clase de flores? No sé, pero olía muy bonito, como a rosas. ¿Y qué hizo cuando la viste? Sonrió y me dijo que no tenía que tener miedo, que se iba a quedar conmigo hasta que mi mamá me encontrara. Patricia escribió todo sin cambiar el gesto. Mateo, ¿comiste algo durante esos 3 días? MHM. Unas fresitas rojas. Eran dulces. ¿Te las dio la señora? No. Me enseñó dónde estaban. Me señaló así. Mateo estiró el dedo, serio, como imitando el gesto. Luego fui y las agarré. ¿Y tomaste agua? MHM. Había un lugar con agua bien limpia. Ella me llevó. Y en la noche, cuando hizo frío, ¿qué hiciste? La señora me tapó. ¿Con qué? Con su manto. Era muy suave y calientito. Ya no sentí frío. Patricia dejó de escribir. Miró al niño. Mateo, ¿dónde dormiste? En un lugar con piedras grandes. La señora me llevó ahí. No corría aire. Estaba seco. ¿Te cargó hasta allá? No. Caminó enfrente, bien despacito, y yo la seguí. Siempre volteaba para ver si iba con ella. ¿Y se quedó contigo toda la noche? MHM. Se sentó a mi lado, cerquita. Luego me dormí. Patricia hizo algunas preguntas más, probando la consistencia del relato. Mateo no cambió ni un detalle. No se contradijo. Solo repitió, con la simpleza honesta de un niño de 4 años, lo que había vivido. Afuera, más tarde, Patricia habló con Lucía y Andrés. Miren, comenzó con cuidado. En casos de trauma no es raro que los niños construyan narrativas protectoras, una figura materna imaginaria que les ayuda a enfrentar el miedo. ¿Cree que lo inventó?, dijo Andrés. Creo que su mente creó una manera de procesar una situación aterradora. Es un mecanismo de supervivencia. Pero los detalles, intentó Lucía. Los niños tienen una imaginación increíble. Tenía sentido. Era lógico. Era racional. Pero algo en Lucía no lograba aceptarlo del todo. 2 días después, los equipos de rescate hicieron un barrido final en la zona donde habían encontrado a Mateo. Don Ramiro, el jefe de guardaparques, llevó a 3 elementos. Llegaron al claro donde Kira lo había localizado. Desde ahí empezaron a retroceder el trayecto, intentando entender el camino que el niño tomó. Miren esto, señaló don Ramiro hacia el suelo. Huellas pequeñas, de niño. Solo van en esta dirección. Siguieron las huellas. 50 metros más adelante llegaron al arroyo. El agua corría con fuerza, helada, saltando entre piedras resbalosas. Encontraron más huellas de Mateo en la otra orilla, pero solo las suyas, ninguna otra. Si cruzó, cruzó solo, murmuró uno de los guardias. El rastro siguió hacia una zona densa de zarzamoras silvestres, espinas finas que desgarran tela y arañan la piel. Pasó por aquí, dijo otro, señalando ramas quebradas a la altura de un niño. Pero mírenlo, respondió don Ramiro recordando los raspones leves de Mateo. Apenas trae marcas. ¿Cómo? Continuaron. 200 metros más adelante llegaron al refugio de piedra que Mateo había descrito. Era real. Una formación natural donde varias rocas grandes formaban una especie de cuevita. Adentro no entraba el viento. El piso estaba seco y había una cama de hojas acumuladas que hacía más blando el suelo. Perfecto para pasar la noche, murmuró uno de los guardias. Pero, ¿cómo lo encontró un niño de 4 años en plena oscuridad? Buscaron alrededor. Entre matorrales, casi escondidas, crecían fresas silvestres pequeñas. Había que saber dónde mirar para encontrarlas. Y a unos 100 metros, entre 2 piedras, brotaba un ojo de agua claro, potable, como una hebra de vidrio corriendo cuesta abajo. Don Ramiro negó con la cabeza. Si alguien hubiera guiado al niño como él dice, tendríamos marcas, huellas de adulto, rastros de arrastre. Pero no hay nada. Solo las pisadas chiquitas que van y vienen. Y el silencio del bosque, que parecía guardar un secreto. Era real, una formación natural donde varias rocas grandes creaban una especie de cueva pequeña protegida del viento, seca por dentro. Incluso había hojas acumuladas formando una superficie más blanda. Lugar perfecto para pasar la noche, murmuró don Ramiro. ¿Pero cómo encuentra esto un niño de 4 años en plena oscuridad?, preguntó uno de los guardias más jóvenes. ¿Y la fruta que dijo que comió? Buscaron alrededor.
Hallaron fresas silvestres creciendo en un punto específico medio oculto por otras plantas. Hay que saber exactamente dónde mirar, dijo don Ramiro. Y el agua. A unos 100 metros, entre dos piedras, nacía un manantial. Agua limpia, potable. Otra vez, don Ramiro negó con la cabeza. ¿Cómo supo dónde hallarla? Si alguien hubiera guiado al niño como él describe, tendríamos huellas. Pero no hay. Una semana después de que encontraron a Mateo, la vida comenzó a regresar a la normalidad. Normal por fuera. Andrés volvió al trabajo, Lucía regresó a su turno en el centro de salud. Mateo volvió al kinder. Pero por dentro nada era normal. Lucía no podía dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos veía a Mateo solo en la oscuridad. Veía los peligros que pudieron ocurrir. Veía todas las formas en que esa historia pudo terminar distinto. Andrés estaba más callado. Trabajaba en automático, pero la mente se le iba lejos sin avisar. Y Mateo estaba bien, mejor que bien. Jugaba como siempre, hablaba de sus carritos, hacía preguntas sobre las nubes. El jueves, doña Carmen fue a cenar. Después de que Mateo se durmió, se quedó con Lucía y Andrés en la sala. Tienen que dar gracias, dijo de pronto. Ya dimos, respondió Lucía. Agradecimos a los guardaparques, a los voluntarios, a todos los que ayudaron. No hablo de eso, dijo doña Carmen mirándolos a los dos. Tienen que ir a la iglesia a dar gracias. Andrés suspiró. Carmen, con todo respeto, mi hijo pasó 3 días en el bosque, solo, con frío, y volvió sin un rasguño grave. ¿Cree que fue suerte? Fue. No sé qué fue, admitió Andrés. Pero. Nada de peros. El domingo van a misa los 3. Es lo mínimo. Lucía miró a Andrés. No parecía convencido, pero tampoco discutió. El domingo fueron a la parroquia a la que doña Carmen suele asistir. Mateo nunca había estado ahí. Lucía fue bautizada católica, pero después de casarse con Andrés dejó de ir casi por completo. Una de esas cosas que se van aplazando hasta perder prioridad. Entraron. La misa estaba por comenzar. Mateo miró alrededor con curiosidad. Todo era nuevo. Las bancas de madera, los vitrales con luz de mañana, el altar con flores blancas. Lucía le tomó la mano mientras caminaban por el pasillo lateral buscando lugar y entonces Mateo se detuvo. Se detuvo por completo, mirando fijo hacia el lado derecho del templo. Lucía siguió su mirada. Había una imagen de la Virgen de Guadalupe, manto azul verdoso con estrellas, túnica clara, manos juntas, el rostro inclinado con una ternura antigua. Mateo soltó la mano de su madre y caminó hacia la imagen. Mateo. Lucía lo siguió. El niño se detuvo frente a la imagen de la Virgen. Alzó la vista y, con la claridad de quien reconoce a alguien querido, dijo, «Mamá, es ella». Lucía sintió que el piso se le iba de los pies. ¿Cómo que ella? Es la señora. La señora que se quedó conmigo. Mateo señaló con una sonrisa tenue. Es ella, mamá. Mira el manto con estrellitas. Igualito. Andrés se acercó y alcanzó a oír. Se le puso pálida la cara. Mateo. Lucía se inclinó hasta quedar a su altura. ¿Has visto esta imagen antes? No, pero es ella. Yo sé que sí. Es bonita así. Y traía el manto así, con estrellas. Doña Carmen llegó en ese momento. Vio la escena y se le llenaron los ojos de lágrimas. No dijo nada. Solo juntó las manos y lloró en silencio. Lucía no pudo quedarse en misa. Salió, se sentó en las escalinatas del templo y se desmoronó. Andrés se sentó a su lado. Permanecieron en silencio mucho rato, oyendo a lo lejos el murmullo de los cantos. Al fin, Andrés habló. Lu, ¿y si fue real? Lucía lo miró. Tú no crees en estas cosas. Lo sé. No creía. Se pasó la mano por la cara, buscando palabras. Pero dime cómo explicas todo. Todo lo que pasó. La psicóloga dijo que es normal que los niños inventen. Lucía. Andrés la miró a los ojos. ¿De verdad lo crees después de todo? Lucía no tuvo respuesta. Porque la verdad era que, por más explicaciones racionales que existieran, por más que la psicóloga intentara encajar cada pieza y por más que los médicos no encontraran lógica, su hijo había sobrevivido 3 días y 3 noches en condiciones en las que no debía. Había cruzado obstáculos que un niño no cruza solo. Había encontrado refugio, comida y agua en sitios que no son evidentes. Y ahora, viendo por primera vez una imagen de la Virgen, la había reconocido sin titubear. Pasaron 3 meses.
Algunas cosas cambiaron. Lucía empezó a volver a misa. No todas las semanas, pero con frecuencia. Y cada vez que iba, se detenía frente a la imagen de la guadalupana, encendía una veladora y se quedaba unos minutos en silencio, como quien escucha un susurro que no se puede traducir. Andrés siguió siendo hombre de pocas palabras, pero a veces, de madrugada, se levantaba, miraba a su hijo dormir y murmuraba gracias en voz baja. Donaron cobijas y lámparas a los brigadistas. Regresaron al parque con una canasta de pan y café para los guardaparques. Doña Carmen, al terminar cada rosario, decía un Padre Nuestro por las familias que buscan. Mateo no volvió a hablar de la señora del manto con estrellas después de aquel día en la iglesia. Cuando alguien le preguntaba, sonreía y cambiaba de tema, como hacen los niños cuando algo es demasiado importante para volverlo palabras. Entonces, ¿qué ocurrió realmente en ese bosque durante aquellas 3 noches y 3 días? Fue una presencia verdadera, invisible a los ojos de los adultos pero muy real para un niño perdido. Una presencia que guió pasos pequeños en la oscuridad, señaló fruta y agua, lo cubrió en las noches heladas y susurró consuelo cuando el miedo quiso ganar. El mundo está lleno de misterios. Algunos pueden explicarse. Otros permanecen más allá de nuestro entendimiento. Tal vez esa sea la cuestión. Tal vez la fe no existe donde todo se puede explicar. Existe justo ahí, en el espacio entre lo que sabemos y lo que no podemos saber, entre lo que vimos y lo que sentimos, entre la lógica y el corazón. Antes de terminar, quiero invitarte a ser parte de nuestra comunidad de oración dedicada a la Virgen de Guadalupe, un espacio de fe y esperanza donde personas de todo el mundo se unen para rezar y compartir gracias recibidas. Si sientes en el corazón el deseo de unirte a esta cadena de oración, haz clic aquí abajo, hazte miembro del canal hoy y ven a orar con nosotros. Y mira, si llegaste hasta el final de la historia de Mateo Herrera, haz algo por mí. Escribe en los comentarios, manto de estrellas. Las palabras que un niño de 4 años usó para describir a quien lo protegió. Quiero ver cuántos corazones tocó realmente esta historia. Y cada vez que lea manto de estrellas en los comentarios, sabré que hay una persona más que cree que los milagros de la Virgen siguen sucediendo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita. Escribe en los comentarios un milagro que hayas presenciado o vivido y comparte este vídeo con alguien que hoy necesite renovar su esperanza. Que la Virgen María siga bendiciendo y protegiendo tu vida y la de tu familia. Amén.